pulmonares intersticiales, una condición tal vez un poco olvidada dentro de la medicina, pero que, digamos, es relativamente frecuente al momento de evaluar pacientes en la práctica médica, ¿no? Muy bien, entonces, antes de ir propiamente a lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales, tenemos que entender que el intersticio en realidad es una parte constitutiva de lo que es el parénquima pulmonar. Ustedes ya han tenido una clase de síndromes parenquimales, ¿no? Enfermedades que afectan al parénquima pulmonar y van a darse cuenta de que, bueno, es todo el espacio que involucra pues alveolos y las vías respiratorias de transición y finalmente de intercambio respiratorio. Entonces el parénquima pulmonar viene a estar compuesto por las células alveolares tipo 1, los neumocitos tipo 1, digamos, de revestimiento, las tipo 2, que son los productores de surfactante, y lo que da sostén a estas, digamos, a los alveolos, que es esencialmente el intersticio alveolar. Y donde destacan, digamos, hay una serie de proteínas constitutivas como el colágeno, pero además hay células que finalmente pueden proliferar y eventualmente ser responsables de la patología. En este caso en particular, los miofibroblastos. Y bueno, también están los macrófagos alveolares e intersticiales, que tienen esta función de vigilancia, de scavenger, como le llaman los americanos, ¿no? Bien, entonces es importante recordar que el intersticio es una parte constitutiva del parénquima, por lo cual es un poco artificial la diferenciación entre parenquimal e intersticial. Dicho esto, bueno, definimos al intersticio entonces como el espacio entre las membranas basales epitelial, y nos referimos al epitelio alveolar y al endotelio. Digamos, este espacio por el cual tiene que pasar el oxígeno finalmente para llegar del alveolo al endotelio, está dado efectivamente por el intersticio, ¿no? Entonces, si queremos verlo de manera eh, esquemática, ¿no? Esto en amarillo representa el alveolo, estas células aplanadas representan los neumocitos tipo 1, y estas células a manera de nube, los neumocitos tipo 2 productores de surfactante. Y bueno, el oxígeno debe pasar para llegar a este vaso sanguíneo, que está cortado acá por la mitad, ¿no? Y entonces el intersticio, y acá estas células en uso son los miofibroblastos que están presentes ahí. Muy bien, entonces ya sabiendo lo que es el intersticio, entonces ya podemos calificar a qué denominamos enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y esto es lo que ustedes van a escuchar muchas veces en el hospital cuando pasen visitas, como el EPID, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Que es esencialmente un grupo heterogéneo de enfermedades, ¿no? En donde su denominador común es atacar predominantemente al intersticio. Y hablo de predominantemente porque es casi imposible que se afecte exclusivamente al intersticio sin finalmente terminar de afectar a los alveolos. Y es por ello que muchos autores prefieren llamar a la enfermedad intersticial difusa enfermedad parenquimal pulmonar difusa, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los años esta corriente ha cedido porque la enfermedad pulmonar intersticial difusa afecta de manera principal o primaria al intersticio, mientras que el compromiso alveolar viene a ser secundario. Mientras que cuando nosotros hablamos
en general de síndromes parenquimales, como ustedes han tenido en la clase, por ejemplo, consolidación, ¿no? Atelectasia son síndromes que afectan primariamente a las estructuras alveolares y posteriormente pueden afectar al intersticio, ¿no? Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial difusa afecta predominantemente al intersticio, pero casi nunca lo atacan de manera exclusiva. Son en realidad un montón de entidades, son cerca de 200 entidades, así que otro gran, un concepto importante y un gran error que se hace es, este paciente tiene EPID. Cuando ustedes dicen EPID es un síndrome, ¿no? Es decir, es una agrupación de enfermedades que tienen como fisiopatología común la afectación predominante intersticial, pero son muchas enfermedades diferentes, ¿no? Y como les repito, su denominador común es esta afectación intersticial, que lo que va a generar es disminución de la distensibilidad pulmonar, o sea, tenemos un alveolo que está encerrado en un intersticio con mayor cantidad de producción de células y finalmente fibrosis, y esto va a hacer que sea difícil la apertura del alveolo frente al intersticio fibrótico, y esto va a llevar a este sonido característico al final de la inspiración. Al tratar de abrirse el alveolo frente a este intersticio fibrótico, va a generar un crepitante seco, ¿no? Que suena como, bueno, a manera de velcro, por eso se denominan crepitantes tipo velcro, recordando que el velcro es, en términos coloquiales, el pega-pega, ¿no? O cuando ustedes tienen su tensiómetro, cuando se abren las hojas del tensiómetro, ese sonido, esa crepitación seca, es lo que se conoce como crepitantes velcro. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los elementos de la historia clínica que nos interesan a efectos de catalogar a un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa? Ahora, siempre recordar que el término de enfermedad pulmonar intersticial difusa tiene mucha, digamos, se debe recurrir a la radiografía de tórax, cuanto menos, ¿no? Entonces, generalmente son pacientes en los cuales la combinación de anamnesis y hallazgos radiológicos nos dan el diagnóstico de enfermedad intersticial difusa. ¿Qué cosas tenemos que prestar atención al momento de desarrollar la historia clínica en estos pacientes? Bueno, primero, identificar si son enfermedades crónicas o agudas. Típicamente, la enfermedad intersticial difusa es crónica, casi siempre, ¿no? Y dentro de los síntomas principales, largamente el más importante, disnea de esfuerzo, ¿no? Entonces, los pacientes aparecen con una disnea habitualmente de tipo progresivo, que es el dato más característico de estas enfermedades, ¿no? Y muchas veces puede haber tos, ¿no? Y también puede haber ocasionalmente hemoptisis y dolor pleurítico. Tal vez la parte de antecedentes acá cobra especial importancia, ¿no? En particular, por ejemplo, en nuestro medio, la exposición a combustibles de biomasa, ¿no? Pacientes que cocinan, pues, o han cocinado durante muchos años con leña, ¿no? Con paja, con bosta, en fin. Eso se denomina combustible de biomasa, ¿no? Si hay exposiciones ocupacionales, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en tintes, que trabaja en grafitería, que trabaja en pintura, ¿no? Que tiene una exposición ocupacional crónica importante, ¿no? Si ha habido tuberculosis previamente, recordar que la tuberculosis nos da un patrón de fibrosis, fibrotórax, no es enfermedad intersticial, pero es muy parecido, entonces forma parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Si hay enfermedades difusas del tejido conectivo, ¿no? Artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, dermatomiositis, etc. Y hoy en día tenemos que hacer la pregunta de si el paciente ha tenido COVID-19, y eso vamos a ver por qué, pero es importante, sobre todo, aquellos pacientes que tuvieron COVID y que requirieron oxígeno, ¿no? Más aún si es que estuvieron en ventilación mecánica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el COVID, la secuela pulmonar crónica del COVID puede ser indistinguible de una enfermedad intersticial difusa. Así que siempre COVID con requerimiento de oxígeno, de cuidados intensivos, son pacientes
muchas veces tienen secuela pulmonar que puede ser muy sugestivo de enfermedad intersticial difusa, ¿no? Muy bien, entonces esos son los datos que tenemos que recoger en la anamnesis, ¿no? Eh, en el examen físico, básicamente lo que vamos a encontrar son signos asociados a disminución del volumen pulmonar y de la capacidad de expansión de este tórax, que está pues frente a o sea, el tejido elástico, digamos que le da soporte a los alvéolos, es reemplazado por un tejido fibrótico poco expandible, ¿no? Y eso va a ser evidente finalmente al examen físico, ¿no? Entonces vamos a encontrar a la inspección, a la palpación, vamos a encontrar disminución de la amplexación, ¿no? A la percusión vamos a encontrar una disminución del área de percusión pulmonar y de lo que se denomina excursión pulmonar. ¿Qué quiere decir este término de excursión pulmonar? Quiere decir que nosotros percutimos y cuando el paciente inspira, el área de percusión normalmente aumenta, ¿no? Pero en estos pacientes no ocurre esto. Y finalmente, tal vez el elemento más importante en este diagnóstico es la auscultación de crepitantes secos tipo velcro, ¿no? Eh, en el examen físico hay que ver también otros signos adicionales. Si encontramos signos pleurales, recuerdan ustedes, por ejemplo, una disminución bien localizada del murmullo acompañada de egofonía y soplo pleural, nos harán sospechar pues de un derrame pleural asociado. Y ahí deberíamos plantearnos la posibilidad de enfermedad reumatológica o asbestosis que suele cursar con exudados pleurales. La presencia de hipocratismo digital también es muy importante, ¿no? Hoy veíamos, por ejemplo, un paciente, ¿no?, que hablaba de una historia relativamente corta, sin embargo, al momento de examinarlo tenía hipocratismo digital, lo cual nos habla de una enfermedad ya con algún tiempo de evolución. Y finalmente tenemos que ver manifestaciones extrapulmonares, incluyendo signos sugerentes de enfermedad difusa del tejido conectivo, sinovitis, es decir, aumento de volumen de las articulaciones con aumento de la temperatura, ¿no? La presencia de vasculitis cutánea o la presencia de compromiso renal que nos pueda sugerir también la presencia de enfermedad reumatológica asociada, particularmente el lupus, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto un poco la definición, qué cosa debemos preguntar incidir en la anamnesis, podemos encontrar en el examen físico, tanto pulmonar como extrapulmonar, y a partir de esto ya nosotros tenemos que clasificar a la enfermedad pulmonar de acuerdo a si hay una etiología claramente definida o si es que no ocurre esto. Entonces, ¿qué causas, digamos, qué enfermedades pueden cursar con enfermedad intersticial? Bueno, las enfermedades difusas del tejido conectivo pueden dar enfermedad intersticial, ¿no? Y clásicamente las tres que más van con esto son esclerodermia, ¿no? La esclerodermia, ustedes saben que es una enfermedad autoinmune en la cual se fibrosa, digamos, la piel, pero también se fibrosan otras mucosas, por ejemplo, la del esófago, que se vuelve como un tubo duro, y se fibrosa también el pulmón. Entonces, en esclerodermia podemos encontrar enfermedad intersticial, ¿no? Polimiositis, enfermedad inflamatoria muscular, ¿no? Y artritis reumatoide como parte del espectro de pulmón reumatoide. Recuerden que pulmón reumatoide, o sea, la artritis reumatoide, tiene varias manifestaciones pulmonares conocidos como pulmón reumatoide, ¿no? Y ahí encontramos nódulos pulmonares, encontramos derrame pleural y encontramos fibrosis. Bien, también como causas digamos, conocidas, de etiología conocida, es la exposición a asbestos, ¿no? Silicosis, que son en los trabajadores de vidrio, ¿no? O beriliosis. Dentro de los fármacos, esto tal vez valga la pena incidir, porque estos fármacos son de uso, o sea, hay muchísimos fármacos, hay una lista de más de 50 fármacos que han sido ligados a enfermedad intersticial difusa. Sin embargo, en la práctica, los que más se ven son estos que son de uso también muy común, ¿no? Amiodarona, que es un fármaco muy utilizado para el manejo de arritmia cardíaca, ¿no?
La nitrofurantoína, que es un antibiótico, un nitrofurano, muy utilizado en el tratamiento de las infecciones de tracto urinario y que se utiliza también para pacientes con enfermedades de infecciones urinarias recurrentes. eh, Ustedes van a ver que se utiliza para la profilaxis, para evitar que hagan este, otra vez enfermedad. Y el metotrexato, ¿no? Que se utiliza mucho, bueno, es un antineoplásico de inicio, pero se usa mucho en enfermedades del tejido conectivo, particularmente en artritis reumatoide, lo que muchas veces nos pone en una dificultad, porque viene un paciente con artritis que toma metotrexato y que viene con fibrosis. Entonces la pregunta es, ¿tiene fibrosis por la artritis o por tomar metotrexato? ¿No? Entonces, obviamente lo más cauto es retirar el metotrexato, pero habría que plantearse si digamos, el, la causa es artritis o el metotrexato, ¿no? Eh, Terapia antineoplásica, ¿no? Existen, bueno, sobre todo cuando esto lógicamente va dirigido al pulmón, el uso de radioterapia puede generar enfermedad intersticial posterior y también la quimioterapia, ¿no? Y finalmente, las exposiciones ambientales, básicamente lo que se llama la alveolitis alérgica extrínseca, es decir, eh, es la enfermedad intersticial causada por la exposición a polvos orgánicos. Acá, por ejemplo, tenemos por ejemplo, la gente que trabaja con palomas, la gente que trabaja con ganado, la gente que trabaja con paja, la gente que trabaja con algodón. Es decir, esta exposición a polvos orgánicos puede desencadenar, pues, también un proceso inflamatorio a nivel alveolar y esto se denomina justamente alveolitis alérgica extrínseca. Y acá uno de los datos interesantes es que esto, por ejemplo, ¿no? Esto hemos visto en algunos trabajadores de gamarra que están expuestos al polvo de algodón y entonces ellos, por ejemplo, durante la semana le falta el aire, tienen tos, ¿no? Y sin embargo el fin de semana están bien, ¿no? Y entonces a veces les dicen que bueno, que es un mañoso, ¿no? Porque solo cuando vas a trabajar te dan síntomas y en realidad es porque justamente ese es el momento en el que están expuestos, ¿no? Y acá una consideración importante, la enfermedad intersticial difusa, digamos, nosotros hemos visto mucho paciente con exposición a humo de leña, a combustible de biomasa, que hace esta enfermedad intersticial difusa. Sin embargo, ustedes no lo van a encontrar en general en la literatura como una causa conocida, ¿no? Hay varios, digamos, peruanos que creemos que la exposición a biomasa es una causa importante de enfermedad intersticial difusa, pero eso no es digamos, aún no es un consenso en la literatura, así que esperemos pues que en algún momento esto se considera, pero en la vida real ustedes van a tener varios pacientes en donde, con enfermedad intersticial, en donde van a encontrar pues la exposición a biomasa como un elemento importante, ¿no? Ahora bien, a veces, bueno, hemos hecho nuestra anamnesis completa y este paciente no recibe fármacos, no tiene enfermedades del tejido conectivo, no tiene exposiciones ocupacionales a polvos inorgánicos o a polvos orgánicos y no ha recibido pues terapia antineoplásica previa. Entonces nos enfrentamos a enfermedades intersticiales de etiología desconocida, ¿no? Incluyendo, ¿no? Las neumonías intersticiales idiopáticas, que son largamente las más importantes. Lo más común, la enfermedad pulmonar intersticial difusa más común, probablemente sea la neumonía intersticial idiopática, en casi todas las series en todo el mundo. Y dentro de estas neumonías intersticiales idiopáticas, probablemente fibrosis pulmonar idiopática es la más común, ¿no? ¿Existen otras entidades que pueden dar esto? Sí, ¿no? Y acá son enfermedades mucho más raras, ¿no? Incluyendo la linfangioleiomyomatosis, que es una enfermedad casi exclusiva de mujeres, que además combina neumotórax y derrames pleurales.
una enfermedad extraña, ¿no? La proteinosis alveolar, que no es estrictamente una enfermedad intersticial, porque lo que ocurre es más bien que hay una disfunción de los neumocitos tipo O aparentemente, y toda la vía respiratoria desde los alveolos se llena de una sustancia lechosa, que básicamente lo que hacemos es le lavamos, le hacemos una broncoscopía y se le lava toda la vía respiratoria y el paciente desciende mucho mejor. Y bueno, eso es el manejo de la enfermedad. Una enfermedad también extremadamente rara, ¿no? También existen formas asociadas a granulomatosis, por ejemplo, en este caso la sarcoidosis, que generalmente se presenta como adenopatía iliar asociada a enfermedad intersticial, ¿no? En el Perú no tenemos granulomatosis, no tenemos, perdón, sarcoidosis, pero tal vez en algún momento veamos a algún paciente. Y bueno, algunas vasculitis y enfermedad pulmonar eosinófila puede también estar en esta categoría. Muy bien, entonces ya nosotros hemos planteado, el paciente viene con un cuadro de generalmente subagudo, crónico, disnea de esfuerzo, una radiografía con infiltrados intersticiales. Bueno, ¿qué más podemos hacer, no? Además, lógicamente, de la radiografía de tórax, que es nuestro caballito de batalla, y a partir de la cual habitualmente planteamos nuestros diagnósticos, ¿no? O nuestro diagnóstico de enfermedad intersticial, ¿no? La tomografía espiral multicorte de alta resolución, que ha un poco revolucionado el diagnóstico o ha cambiado notablemente los criterios diagnósticos para fibrosis pulmonar, que como vamos a ver en un momento. El análisis de gases arteriales también tiene cierta utilidad. La espirometría digamos, no nos ayuda para establecer un diagnóstico, pero sí que nos ayuda para definir que el paciente tiene digamos, una condición restrictiva más que obstructiva, ¿no? Y refrenda nuestro diagnóstico de enfermedad intersticial, ¿no? La capacidad de difusión de monóxido de carbono también es importante. Recuerden que la capacidad de difusión de monóxido de carbono básicamente nos indica cuán permeable está, digamos, esta vía desde el alveolo hasta el endotelio. Si nosotros tenemos un intersticio engrosado que no deja pasar el monóxido, entonces habrá una disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, ¿no? Y la pletismografía, que básicamente es un examen que nos ayuda a determinar volúmenes pulmonares, y lo que vamos a encontrar es una disminución del volumen pulmonar de estos pacientes. Acá pueden observar una radiografía típica de un paciente con enfermedad pulmonar intersticial. Vean ustedes que tenemos en la parte de los campos pulmonares superiores y medios un infiltrado denominado intersticial de tipo reticular. ¿Ven? Acá reticular se refiere que parece una red. Entonces hay infiltrados reticulares y se hacen mucho más patentes en las zonas inferiores de ambos campos pulmonares. En la tomografía, lo que pueden encontrar es, sobre todo cuando ya tenemos estados avanzados, vamos a encontrar este patrón en el cual se destruyen los alveolos y solamente quedan septos fibróticos que adoptan en una estructura poliédrica, ¿no? Agrupándose en zonas que simulan las celdas de un panal de abeja. Y esto es lo que se llama, así como, bueno, justamente por esa analogía, patrón en panal de abeja. Entonces, este patrón en panal de abeja, que son, como le digo, tractos fibróticos que adoptan formas poliédricas habitualmente en las zonas posterior-inferiores de ambos campos pulmonares, este patrón de empanal de abeja nos habla de una fibrosis pulmonar más o menos avanzada, ¿no? A la histología, pues básicamente lo que encuentran es fibrosis, incremento de tejido fibrótico en forma difusa, ¿no? Y quisiera ahí recordarles que, bueno, que no todo patrón intersticial, o sea, cuando vemos una radiografía y encontramos un patrón intersticial, encontramos
un infiltrado de tipo reticular bilateral, ¿no? Pero no todo, o sea, una cosa es el patrón intersticial de la radiografía y otra cosa es la enfermedad intersticial. O sea, la enfermedad intersticial se caracteriza, o digamos, cuando uno toma una radiografía, tienen un patrón intersticial radiológico. Pero no todo patrón intersticial radiológico involucra una enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Sí? O sea, existen condiciones que no son EPI, que no son enfermedad intersticial difusa, que pueden dar un patrón intersticial en la radiografía. Por ejemplo, neumonía, ¿no? Particularmente aquella asociada a gérmenes atípicos, micoplasma, clamidia y legionela, puede no darles las clásicas consolidaciones lobares, sino simplemente un patrón, digamos, una imagen con un compromiso intersticial, el cual después mejora conforme se trata la neumonía, ¿no? La neumonía por SARS-CoV-2, o sea, cuando ustedes tienen COVID grave con neumonía asociada a COVID, también da un patrón intersticial, ¿ah? ¿No? Y finalmente hay también neoplasias que tienen una diseminación a través de la vía linfática. Esto se denomina carcinomatosis linfangítica. Y esta diseminación por vía linfática va a expresarse radiológicamente como tractos densos que simulan un compromiso pulmonar intersticial. Así que, entonces, estas son condiciones infecciosas y no infecciosas que pueden dar un patrón radiológico intersticial sin ser enfermedades pulmonares intersticiales. Muy bien, los gases arteriales nos van a mostrar hipoxemia. Podemos encontrar aumento del gradiente alveolo arterial, ¿no? Por la dificultad del proceso de hematosis. Y un dato importante es que la hipercapnia es infrecuente. O sea, estos pacientes, pese a la dificultad en el proceso de hematosis, no retienen CO2. Si ustedes ven un paciente con EPIT o con sospecha de EPIT, con retención de CO2, duden mucho del diagnóstico. O en todo caso, es un paciente que tiene una enfermedad intersticial difusa coexistiendo con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es el famoso EPIT-EPOC. Cuando vean EPIT-EPOC, o sea, paciente con enfermedad intersticial difusa, y que además tiene datos consistentes con enfermedad obstructiva crónica, hipercapnia, sibilantes, expiración prolongada, esto casi siempre se debe a enfermedad por inhalación de biomasa en nuestro medio. La espirometría, que ya hemos comentado, es de valor limitado para el diagnóstico diferencial. Sin embargo, no suele ser proporcional a la gravedad del cuadro, ¿no? Si este es un patrón normal de flujo-volumen, ¿no? Donde nosotros tenemos, ¿no?, un flujo expiratorio pico y que, bueno, ese flujo va cayendo rápidamente. Esta es la inspiración. Esta misma curva de flujo-volumen en los pacientes con patrón restrictivo tiene la misma morfología, pero es una curva mucho más pequeña porque tiene menos volúmenes pulmonares, y esto es lo que se denomina un patrón restrictivo, ¿no? Después, al final, podemos, si tienen algún interés, podemos conversar un poco sobre las diferencias entre los patrones restrictivos u obstructivos, pero eso entiendo que ya lo han revisado en una clase previa. Muy bien, por ejemplo, vean acá, este es el caso de un paciente, ¿no? Donde ven ustedes que la capacidad vital forzada, o sea, el volumen que puede botar en litros, está marcadamente disminuido, es el 54% del predicho, ¿no? Entonces es un patrón de tipo restrictivo, ¿no? Mientras que, y bueno, este volumen expiratorio, una de las maniobras que usamos es dar broncodilatadores. Si esto mejora, quiere decir que había obstrucción bronquial. En este caso, no hay mejora con el broncodilatador, ¿no? Entonces,
se califica como un patrón restrictivo sin respuesta de broncodilatador que es enteramente consistente con enfermedad intersticial, ¿no? Muy bien, ahora vamos a conversar tal vez sobre el diagnóstico más frecuente cuando uno se enfrenta a enfermedad intersticial difusa, en general de progresión crónica. En el contexto de no encontrar pues algo claramente definido que lo explique. Y estamos hablando de las neumonías intersticiales idiopáticas, las cuales corresponden a un grupo heterogéneo de enfermedades y van a dar diferentes grados de inflamación y fibrosis. Y recordando que a pesar de que el intersticio es el sitio primario de injuria, sin embargo, terminan afectándose espacios aéreos, vías respiratorias y vasos sanguíneos, ¿no? De modo tal que la enfermedad acaba afectando todo el parénquima pulmonar, digamos, circundante. Y en el año 2013 se hace una clasificación de todo esto. Ha tenido mucho debate porque cada quien descubría una y la clasificaba como quería, y entonces básicamente la Asociación Americana de Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria hacen un consenso para digamos, ponerse de acuerdo. Y esto lo hicieron en el año 2013, y entonces, digamos, clasifican a las neumonías intersticiales. Hay una serie de clasificaciones, hay como 50 entidades acá, pero vamos acá solamente a poner las que son, digamos, relativamente comunes, ¿no? Y estas se dividen en formas crónicas, agudas y asociadas a tabaquismo, ¿no? Las formas crónicas, que es largamente la más común, y dentro de ellas la más común es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Siendo menos frecuente la neumonía intersticial no específica. Las formas agudas, es decir, pacientes que vienen con infiltrados agudos con insuficiencia respiratoria grave, rápidamente progresiva, podemos encontrar a las neumonías intersticiales agudas y a las neumonías criptogénicas en organización, ¿no? Mientras que existen un grupo de enfermedades intersticiales asociadas a tabaquismo, ¿no? Incluyendo a la bronquiolitis respiratoria y a la neumonía intersticial de cama tipo. Muy bien, entonces, dentro de todas estas, probablemente el 70-80% sean fibrosis pulmonares idiopáticas. Así que vamos un poco a referirnos a esta condición, que es largamente la neumonía intersticial idiopática más frecuente. Entonces, generalmente, bueno, esto se presenta en adultos, típicamente por encima de los 60 años, ¿no? Excepto en aquellos casos con antecedente de fibrosis pulmonar, porque hay una forma, digamos, de herencia autosómica dominante, de modo tal que estos pacientes podrían tener, podría haber, o sea, si un paciente, su papá ha tenido fibrosis pulmonar, este paciente puede desarrollarla un poco más temprano. Pero los casos sin antecedente familiar típicamente están por encima de los 60 años, ¿no? Los pacientes pueden ser sintomáticos o asintomáticos, porque muchas veces esto se descubre dentro de la búsqueda de chequeos ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, para que el paciente sea sintomático, habitualmente tiene más de 60 años, ¿no? La radiografía o la tomografía nos muestra patrón de fibrosis pulmonar y un aspecto bien importante, por ejemplo, si ustedes leen el Harrison, el último, o el Argente, qué sé yo, o cualquier libro de clínica, va a decir que uno necesita, por ejemplo, hablan de la biopsia transbronquial, en fin, pero en la mayoría de casos, una buena tomografía de alta resolución nos puede confirmar el diagnóstico sin necesidad de biopsia pulmonar. Y esto es un cambio mayor que ha habido con el advenimiento de la tomografía espiral multicorte. De hecho, el año 2018, o sea, el año 2018 han cambiado las guías para diagnóstico. Hace unos años nosotros teníamos criterios diagnósticos mayores y menores, en fin, ahora ya no.
Ahora lo que se tiene es básicamente pacientes por encima de los 50, 60 años con disnea progresiva, con una radiografía con patrón intersticial, en que hemos excluido exposiciones ocupacionales, fármacos o enfermedades del tejido conectivo, y hacemos eh, una tomografía multicorte, ¿no? De alta resolución, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos un patrón, ¿no? En la tomografía de UIP, UIP significa neumonía intersticial usual, que es el correlato histopatológico de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, si la tomografía nos dice, esto tiene un patrón sugerente de neumonía intersticial usual, no se recomienda nada más, con eso es suficiente. Solamente cuando el patrón no es diagnóstico, o sea, cuando la tomografía es equívoca o no concluyente, entonces es posible plantear la posibilidad de hacer una broncoscopía con lavado bronquial, considerar la posibilidad de una biopsia pulmonar a cielo abierto o una biopsia transbronquial, pero para la mayoría de casos, ciertamente la tomografía nos da el diagnóstico en la mayoría de casos. Y esto es un cambio muy, muy importante con respecto a lo que se hacía hasta hace 10 años. Ahora, otro de las cosas que han cambiado en los últimos años es que se creía que la fibrosis pulmonar era una enfermedad solamente de progresión lenta pura, pero se ha descubierto, o ya se considera, ya se tiene digamos, el conocimiento de que la fibrosis pulmonar puede exacerbarse, puede hacer episodios agudos, exacerbaciones agudas, ¿no? Y esto puede contribuir al daño de la enfermedad. Y esto es, por ejemplo, un caso muy ilustrativo, donde ustedes ven acá, estos son cortes tomográficos, este es un paciente, ¿no? Ven ustedes el patrón intersticial, ¿no? A predominio de las regiones pleurales, y vean cómo posteriormente hace estas lesiones de acá. Esto se llama, estas lesiones donde se ve el parénquima, pero no se ve fibrosis, sino un compromiso agudo, ¿no? Igualmente acá, esto vean acá y compárenlo con estas imágenes que se denominan en patrón de vidrio deslustrado o de vidrio esmerilado. Entonces, estos patrones, acá por ejemplo no hay, y acá hay un patrón de vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, que nos habla de una exacerbación aguda de una fibrosis pulmonar. O sea, sobre lo crónico tiene una especie de brote, de episodio de exacerbación, ¿no? Y eso se llama exacerbación aguda de fibrosis pulmonar idiopática. Esto recién se ha incluido en el año 2018, así que todavía no está en nuestros libros de texto. Y, digamos, la parte de terapéutica está todavía en fase de ensayos clínicos, pero ya es una entidad bien reconocida. Es decir, la fibrosis pulmonar puede tener también episodios de exacerbación. Recordar finalmente que en el Perú, ¿no? La enfermedad por inhalación de combustibles de biomasa puede generar una combinación de fibrosis que simula, o mejor dicho, que es un tipo de enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero a la vez puede causar EPOC. Entonces, siempre recordar, cuando tiene un paciente con combinación de intersticial difusa y obstructiva crónica, probablemente sea inhalación de combustible de biomasa, ¿no? Que es un tema realmente, la enfermedad por inhalación de combustibles de biomasa es un tema apasionante porque no está en ningún capítulo de los libros, la vemos mucho, pero nadie la sistematiza, ¿no? Entonces, investigar, trabajar en esta condición es algo realmente interesante, que es una deuda pendiente del Perú para la clínica en general, ¿no? Y acuérdense también que hay una serie de enfermedades que pueden llevar a la fibrosis pulmonar sin ser enfermedades pulmonares intersticiales, entre ellas la tuberculosis, o el fibrotórax tuberculoso, lleva a fibrosis pulmonar, pero no es una enfermedad intersticial difusa. O sea, la tuberculosis no es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y lo mismo sucede con el COVID, ¿no? La neumonía grave por COVID nos deja una secuela fibrótica, pero no es una enfermedad intersticial difusa, ¿no? Entonces son enfermedades que llevan a fibrosis, pero que no son consideradas como EPI.
Muy bien, entonces esto es lo que queríamos conversar con ustedes el día de hoy. Y para terminar, vamos a hacer un pequeño control, así que les voy a pedir por favor que entren acá en el chat le voy a poner, se llama Quizzes. Y vamos a hacer una pequeña lectura y entonces simplemente van a poner, o sea, van a googlear joinmyquiz.com. Acá les voy a poner el enlace en su chat. Ponen ese enlace donde les he puesto. Ahí van a entrar. Uy. Me avisa si alguno tiene alguna dificultad para entrar, por favor. Bien, vamos a dar un minuto más para poder hacer un poquito de retroalimentación sobre esto, porque veo con desesperanza sus resultados.
Muy bien. A ver, Piero Barrios, Jorge Cardich y imagino que será Katy Zuka, han logrado tener la mejor performance. Veo que algunos no han podido entrar, otros no han podido. Uy, ya se nos fue el tiempo. Bueno, eh, eh, veo que tal vez los conceptos no han quedado muy claros, pero como no nos queda mucho tiempo, los invito a revisar la clase, denle una mirada también a lo que tenemos en el librito. No sé si le entregaba al delegado uno de los libritos de los que hemos publicado, que bueno, tienen un poco el resumen de lo que es lo que estamos revisando en estas semanas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces lo vamos a dejar ahí. No sé, tenemos tiempo creo que ya no tenemos tiempo porque los tengo que dejar para que puedan entrar a la otra clase, que es a las 2:40 también en punto, ¿no? Así que, por mi parte, eso ha sido todo. Y espero que hayan quedado más o menos claros los conceptos y que podamos, bueno, aclarar de repente algún tema en la próxima sesión. Vamos a dar una revisión la próxima semana de el global de síndromes de aparato respiratorio, ¿no? Muy bien, chicos, nos encontramos la otra semana entonces. Chao, chao con todos.